Mi esposo quería meter a la vecina en nuestra cama, así que yo invité a su marido en su lugar. Oliver y yo llevábamos 12 años de casados cuando empezó a comportarse raro con nuestra vecina, Diana. Ella tenía 60 años, era divorciada y se había mudado a la casa de al lado hacía 6 meses. De repente, a Oliver le surgía la necesidad de hacer trabajos de jardinería cada vez que ella estaba afuera. Se ofrecía a cargarle las bolsas del mandado, arreglar su cerca o limpiarle las canaletas del techo. Al principio pensé que solo estaba siendo buen vecino, hasta que noté que se tardaba 3 horas arreglando una perilla de puerta que solo requería 5 minutos de trabajo. Una noche, Oliver se sentó conmigo para tener una plática seria. Dijo que a nuestro matrimonio le faltaba chispa y que había encontrado la solución perfecta. Quería invitar a Diana a nuestra recámara. Me reí pensando que era una broma, pero no lo era. Dijo que Diana tenía experiencia, era sofisticada y podía enseñarnos cosas nuevas. Ya lo había platicado con ella y estaba interesada. Había hablado con nuestra vecina sobre nuestra vida sexual sin siquiera preguntarme primero. Oliver dijo que yo era de mente cerrada y que las mujeres maduras estaban de moda. Realmente usó esas palabras. De moda. Como si fuera alguna tendencia que leyó en internet. Dijo que Diana ya había estado con parejas más jóvenes antes y sabía cómo hacer que todos se sintieran cómodos. Al parecer, había estado planeando esto durante meses, tomando café con ella mientras yo estaba en el trabajo, discutiendo la dinámica y los límites sin mí. Ya le había dicho a Diana que yo estaba nerviosa pero que terminaría aceptando. Al día siguiente, Diana tocó a nuestra puerta con galletas. Me guiñó el ojo y dijo que Oliver le había comentado que yo necesitaba tiempo para procesar las cosas. Me tocó el hombro y dijo que no había presión, pero que ella estaba disponible cuando yo estuviera lista. De hecho, me entregó una lista de sus horarios disponibles para el próximo mes, como si estuviera agendando una cita con el dentista. Oliver estaba ahí parado, sonriendo de oreja a oreja como si se hubiera ganado la lotería. Le pedí a Diana que se fuera. Oliver se enojó, diciendo que lo había avergonzado después de todo el trabajo de campo que había hecho. Trabajo de campo. Como si seducir a nuestra vecina fuera un proyecto de construcción. Dijo que Diana era un partidazo y que teníamos suerte de que estuviera interesada. Me enseñó los mensajes de texto entre ellos. Docenas de mensajes sobre lo que querían hacer. Posiciones que habían buscado en Google. Cosas que querían probar. Mi esposo había estado sexteando con nuestra vecina de 60 años durante 2 meses. En un mensaje, Oliver decía que me convencería aunque le tomara tiempo porque Diana valía la pena. En otro decía que yo era muy vainilla, muy sosa y que necesitaba a alguien que me enseñara a ser divertida. Diana había respondido con emojis de berenjena. Tenía 60 años y usaba emojis de berenjena. Un día Oliver dejó su celular desbloqueado y vi que se había unido a un foro sobre experiencias con diferencia de edad. Su nombre de usuario era PotroJoven38. Había publicado pidiendo consejos sobre cómo convencer a esposas renuentes. Alguien llamada Diosa Dorada 61 le había estado dando consejos. La foto de perfil me resultaba familiar. Era Diana. Habían estado haciendo juegos de rol en línea antes de acercarse a mí. Fue entonces cuando me enteré de algo interesante. Diana no estaba divorciada. Estaba casada con un hombre llamado Jorge que viajaba por trabajo. Era trailero de rutas largas y se iba 3 semanas de cada mes. Diana no usaba anillo y le decía a todo el mundo que era soltera. Encontré a Jorge en redes sociales. Se veía como un tipo agradable, normal, completamente ajeno a que su esposa le andaba proponiendo cosas a parejas de la mitad de su edad. Le mandé un mensaje diciendo que yo era su vecina y que tenía algo importante que discutir sobre Diana. Me llamó inmediatamente desde algún lugar en Sonora. Resulta que Diana ya había hecho esto antes. 3 veces en 3 vecindarios diferentes. Jorge llegaba a casa para encontrarse con vecinos furiosos y tenía que lidiar con las consecuencias. Estaba harto. Pero ella siempre prometía detenerse. Dijo que llegaría a casa en 2 días y se encargaría del asunto. Le dije que viniera a cenar a nuestra casa. No le digas a Diana. Llegó la noche y le dije a Oliver que había cambiado de opinión, que quería probar algo aventurero. Él estaba emocionado. Inmediatamente le escribió a Diana para que viniera. Ella apareció con una bata de seda, trayendo aceites para masaje y vino. Oliver había bajado la intensidad de las luces y puesto música. Incluso había comprado sábanas nuevas específicamente para esto. Sonó el timbre y Oliver dijo que lo ignorara. Le dije que yo había pedido algo especial para esa noche. A Oliver le brillaron los ojos pensando que había comprado juguetes o lencería. Abrí la puerta y entró Jorge, un hombre de casi 2 metros, 140 kilos, agotado de manejar 18 horas seguidas. Vio a Diana en su bata y solo suspiró. A Diana se le cayó el vino. Se hizo añicos por todas partes. Jorge dijo: «Otra vez no, Diana». Ella intentó correr pero se resbaló con el vino con los pies descalzos. Jorge la ayudó a levantarse y se disculpó con nosotros diciendo que esta era la 4ª vez. Oliver preguntó quién era Jorge. Le dije que era el esposo de Diana, y que si íbamos a compartir parejas, era justo que Jorge fuera incluido. Oliver se puso pálido. Jorge se quedó ahí parado en la entrada de mi casa, este hombre gigante que parecía no haber dormido en días, y Oliver seguía repitiendo la misma pregunta como si su cerebro se hubiera atascado. Jorge señaló a Diana con un dedo grueso y dijo su marido, con esa voz plana que dejaba claro que ya había explicado esto antes a otras personas en otras casas.
Diana seguía en el suelo tratando de levantarse, su bata de seda empapada de vino, y empezó a hacer un sonido agudo como animal atrapado. La cara de Oliver hizo esa cosa donde se le va todo el color y abre la boca pero no sale nada. Solo un ruido extraño como un jadeo. Jorge pasó a mi lado hacia la sala sin preguntar, sus botas de trabajo dejando huellas en nuestro piso de madera, y se agachó para ayudar a Diana a levantarse. Ella estaba sangrando de la mano donde el vidrio la cortó, gotitas cayendo al suelo, y Jorge le envolvió su camisa de franela alrededor sin decirle nada. Oliver finalmente recuperó el habla y preguntó qué estaba pasando. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué está en nuestra casa? Le dije a Oliver que este era Jorge, el esposo de Diana, el que ella olvidó mencionar durante todas esas citas de café y sesiones de planeación. Diana empezó a hablar rápido, diciéndole a Jorge que no era lo que parecía, que solo estaba siendo amable con los vecinos, trayéndoles vino como un gesto de bienvenida. Jorge ni siquiera la miró cuando dijo, no, solo esa palabra, pero cayó como un martillo. El peso en esa sola palabra hizo que me doliera el pecho porque pude escuchar todas las otras veces que lo había dicho, todas las otras mentiras que había tenido que escuchar. Oliver seguía tratando de procesar, sus ojos yendo de Jorge a Diana y a mí, como si estuviera viendo un partido de tenis del que no entendía las reglas. Jorge se disculpó con nosotros de nuevo. Realmente dijo, lo siento por la intromisión, y preguntó si podía usar nuestro baño para limpiarle la mano a Diana adecuadamente. Le señalé el baño del pasillo y él guió a Diana hacia allá, su mano en el codo de ella como si fuera una niña en la que no se puede confiar para que no corra hacia el tráfico. Oliver se quedó congelado en la sala, rodeado de toda su cuidadosa preparación, las luces tenues, las sábanas nuevas y la música romántica que seguía tocando esa basura de jazz suave. Pude verlo tratando de darle sentido a esto, su fantasía chocando con la realidad tan fuerte que dejó marcas de frenado. Desde el baño escuché el agua correr y la voz baja de Jorge diciendo algo que no pude distinguir, luego a Diana llorando con esos pequeños sollozos con hipo. Oliver se volvió hacia mí con pánico en la cara y preguntó qué había hecho, por qué había contactado a Jorge, cómo sabía siquiera de él. Su voz tenía ese tono acusatorio como si yo fuera la que hizo algo malo aquí. Le dije que hice una investigación básica, el tipo de cosas que al parecer él nunca se molestó en hacer, como verificar si nuestra vecina era realmente soltera antes de planear acostarse con ella. Le recordé sobre Google, las redes sociales, los registros públicos, todas las herramientas que existen para la gente que quiere saber a quién están invitando a su cama. La cara de Oliver se puso roja ahora en lugar de blanca y empezó a decir algo, pero se detuvo cuando Jorge salió con Diana, con las manos de ella envueltas en nuestra toalla buena, la blanca con rayas azules que nos dieron como regalo de bodas. Jorge la dirigió hacia nuestro sofá y ella se sentó pesadamente, sin mirar a nadie, solo mirando la mancha de vino expandiéndose en nuestro tapete. Jorge se paró frente a Oliver y le dijo que su esposa había hecho exactamente lo mismo en 3 vecindarios anteriores durante los últimos 8 años. Los enumeró como si estuviera leyendo una lista del supermercado. Uno en Monterrey, otro en Guadalajara y algún pueblo en el norte del que nunca había oído hablar. Cada vez él llegaba a casa de un viaje largo para descubrir que Diana había estado persiguiendo a parejas más jóvenes, haciendo planes elaborados, cruzando cada límite que existe. Jorge decía las palabras como si estuviera cansado de escucharse decirlas, como si tal vez si las decía suficientes veces, dejarían de ser verdad. Oliver preguntó por qué Jorge seguía con ella si seguía haciendo esto y pude escuchar el juicio en su voz, como si Jorge fuera el idiota aquí. Jorge le dio a Oliver una mirada mitad lástima y mitad asco, el tipo de mirada que le das a alguien que acaba de probar que es más estúpido de lo que pensabas. Jorge dijo que el matrimonio es complicado y que estaba trabajando en ello, yendo a terapia, tratando de entender por qué su esposa hacía esto, pero que él no era el que tenía que explicar sus decisiones en ese momento. Señaló que Oliver pasó 2 meses sexteando con la esposa de otro, planeando encuentros, discutiendo posiciones y juguetes con una mujer casada. La palabra esposa golpeó diferente cuando Jorge la dijo. Hizo que Oliver se estremeciera como si le hubieran dado una cachetada. Diana finalmente habló desde el sofá, con la voz temblorosa y pequeña, diciendo que esto era diferente, que ella y Oliver tenían una conexión real, que yo era el problema por ser de mente cerrada. Jorge de hecho se rió de esto, no una risa feliz, sino un ladrido amargo que hizo que Diana se encogiera en los cojines del sofá. Dijo que ella usó esas mismas palabras exactas sobre la pareja en Monterrey. Dijo que la esposa allá era demasiado tensa y no entendía su vínculo especial. Dijo que le dijo a la pareja en Guadalajara que su conexión trascendía los límites normales que se entendían en un nivel más profundo. La forma en que Jorge lo dijo hacía sonar como que Diana tenía un guión que seguía, las mismas líneas para diferentes audiencias. Le pregunté a Jorge si quería presentar cargos o proceder legalmente, pensando en los mensajes de Oliver y si el sexteo contaba como algo demandable. Jorge negó con la cabeza y dijo que solo quería llevarse a Diana a casa y lidiar con esto en privado, como siempre, pero miró a Oliver y le dijo que si fuera inteligente, pensaría mucho sobre qué clase de hombre planea encuentros íntimos a espaldas de su esposa. Lo dijo tranquilo pero firme, como si estuviera dando un consejo que desearía que alguien le hubiera dado hace años. Luego Jorge ayudó a Diana a levantarse del sofá y salieron por nuestra puerta principal. Diana seguía sin mirar a nadie, y los vi cruzar el jardín hacia su casa de al lado.
Oliver y yo nos quedamos parados en nuestra sala, rodeados de toda su configuración romántica, las luces tenues haciendo sombras en las paredes, esas sábanas nuevas que compró todavía en el sofá donde las había puesto. La música seguía tocando ese jazz suave, algún saxofón haciendo notas lentas que sonaban obscenas ahora. Oliver abrió la boca como si fuera a decir algo, pero levanté mi mano y le dije que necesitaba que durmiera en el cuarto de huéspedes esa noche porque ni siquiera podía mirarlo en ese momento. Mi voz salió firme aunque mis manos estaban temblando. Oliver protestó inmediatamente. Dijo que necesitábamos hablar de esto, que le tendí una emboscada, que lo humillé frente a los vecinos. La palabra emboscada me hizo reír. Un sonido agudo que no se sentía como si viniera de mí. Le señalé que él se humilló a sí mismo sexteando con una mujer casada por 2 meses, uniéndose a foros en línea para discutir sobre mí como si yo fuera un obstáculo a vencer, planeando toda esta cosa sin mi consentimiento genuino. Le recordé sobre Potro Joven 3.8 y Dios Adorada 6.1, sobre todas esas publicaciones preguntando cómo convencer a esposas renuentes, sobre él llamándome aburrida y diciendo que necesitaba a alguien que me enseñara a ser divertida. Oliver seguía hablando, las palabras atropellándose sobre cómo pensó que yo vería la luz eventualmente, cómo estaba tratando de hacer nuestro matrimonio emocionante, cómo se suponía que esto nos acercaría más. Lo decía como si estuviera explicando algo obvio que yo era demasiado terca para entender. Le pregunté cómo destruir mi confianza y tratarme como un problema a resolver mejoraba algo. Abrió la boca y la cerró de nuevo. Su cara pasó por varios cambios, tratando de encontrar una respuesta que tuviera sentido, pero no salió nada que sonara bien. Dijo que estaba tratando de ayudar, que pensó que yo necesitaba esto, que lo hacía por nosotros. Cada palabra lo empeoraba porque él todavía no lo entendía. Él pensaba que el problema es que lo cacharon, no que pasó meses planeando algo sin importarle lo que yo realmente quería. Le dije que yo dormiría en nuestra recámara esa noche y que él necesitaba tomar el cuarto de huéspedes. Me miró como si lo hubiera cacheteado, pero asintió y recogió su celular de la mesa de centro. La música seguía tocando ese estúpido jazz suave, y caminé para apagarla. El silencio se sentía pesado y denso. Oliver llevó su almohada por el pasillo y escuché la puerta del cuarto de huéspedes cerrarse. Fui a nuestra recámara y me senté en la orilla de la cama. Las sábanas eran las mismas que hemos tenido por años, no las nuevas que compró para su noche de fantasía. Me acosté, pero mi cerebro no se apagaba. Cada vez que cerraba los ojos veía a Oliver afuera arreglando la cerca de Diana, tardándose 3 horas en un trabajo de 5 minutos. Lo veía tomando café con ella mientras yo estaba en el trabajo, discutiendo límites y dinámicas como si estuvieran planeando unas vacaciones. Veía esos mensajes de texto con los emojis de berenjena y su nombre de usuario, Potro Joven 3.8, preguntando a extraños cómo convencer a su esposa renuente. Las publicaciones del foro donde me llamaba sosa y decía que necesitaba a alguien que me enseñara a divertirme. 2 meses de planear a mis espaldas, 2 meses de él decidiendo lo que nuestro matrimonio necesitaba sin preguntarme, 2 meses construyendo toda esta realidad separada donde Diana era sofisticada, y yo era el obstáculo. Miré al techo y conté las veces que se ofreció a ayudarla. El mandado, las canaletas, la cerca, la perilla, la jardinería. Siempre cuando ella estaba afuera. Siempre encontrando razones para estar cerca de ella. Y yo pensé que estaba siendo un buen vecino. Confía en él porque eso es lo que haces en un matrimonio. Confías en que tu pareja te diga la verdad, te incluya en las grandes decisiones, se preocupe por tus sentimientos. Él tomó esa confianza y la usó para planear algo que sabía que yo no querría. El reloj marcaba las 2 de la mañana y yo todavía no había dormido. Me levanté y fui a la cocina por agua. La sala todavía olía a vino, y podía ver las manchas oscuras en el piso donde la botella de Diana se rompió. Pensé en Jorge ayudándola a levantarse, diciendo otra vez no con esa voz cansada. 4 veces había hecho esto ella. 4 vecindarios de parejas que había perseguido mientras Jorge manejaba camiones por todo el país. Y Oliver pensó que ella era sofisticada. Pensó que era un partidazo. Pensó que teníamos suerte de que estuviera interesada. La luz de la mañana entró por la ventana de la recámara y sentí como si no hubiera dormido nada. Escuché a Oliver moviéndose en la cocina y olí café preparándose. Me vestí y salí. Él estaba parado junto a la cafetera viéndose peor de lo que yo me sentía, con el pelo parado y ojeras oscuras bajo los ojos. Me sirvió una taza sin preguntar y la deslizó por la barra. Dijo que sentía haberse dejado llevar, que cometió errores, pero que me ama y quiere arreglar esto. Las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera estado practicando desde las 3 de la mañana. Tomé un sorbo de café y le pregunté qué específicamente creía que necesitaba arreglar. Dijo que todo el asunto, la planeación, no decirme todo, hacerme sentir incómoda. Noté que no decía nada sobre el problema real. Le pregunté si creía que el problema era que lo atraparon o que lo hizo en primer lugar. Parpadeó mirándome como si no entendiera la pregunta. Dijo que ambos. Que no debió haberlo hecho. Y definitivamente no debió haber dejado que me enterara así. Dejado que me enterara. Como si el problema fuera mi descubrimiento, no sus acciones. Dejé mi taza de café y le dije que no podía hacer esto en ese momento. Que necesitaba espacio para pensar y que me iba a quedar con mi amiga Delfina unos días. Su cara se puso blanca y preguntó si lo estaba dejando, si esto significaba el divorcio. Su voz se quebró en la palabra divorcio.
Le dije honestamente que todavía no lo sabía porque no podía pensar claramente mientras vivía con alguien que me trató de esta manera. Empezó a discutir, diciendo que necesitábamos trabajar en esto juntos, que huir no resolvería nada. Le señalé que no estaba huyendo. Estaba tomando el espacio que pedí y él necesitaba respetar eso. Parecía que quería decir más, pero algo en mi cara lo detuvo. Regresé a la recámara y saqué mi maleta del closet. Empaqué suficiente ropa para una semana, mis artículos de baño, mi cargador de celular. Oliver rondaba en la puerta viéndome doblar camisas y enrollar calcetines. Preguntó cuándo iba a regresar y le dije que no sabía. Preguntó si podía llamarme y dije que solo si era importante, que no me presionara ni me estuviera checando. Le escribí a Delfina preguntando si su oferta de quedarme con ella seguía en pie. Respondió en 30 segundos diciendo que salía en ese momento a recogerme. Oliver me siguió a la sala donde esperé junto a la ventana del frente con mi maleta. Seguía empezando frases y no terminándolas. Finalmente preguntó qué se suponía que debía decirle a la gente si preguntaban dónde estaba. Sugerí que les dijera la verdad por una vez. El carro de Delfina llegó y yo ya estaba afuera antes de que Oliver pudiera decir algo más. Ella se bajó y me abrazó fuerte ahí mismo en el jardín delantero, sin importarle que Oliver estuviera viendo desde la ventana o que Diana pudiera ver desde la casa de al lado. Tomó mi maleta, la subió a su cajuela y me subí al asiento del copiloto. Mientras nos alejábamos, vi a Oliver parado en la puerta viéndose más pequeño de lo que jamás lo había visto. Delfina no hizo preguntas de inmediato, solo manejó y me dejó estar con mis pensamientos. Después de unas cuadras preguntó qué necesitaba de ella. Silencio, consejos o solo presencia. Le dije que todavía no sabía y asintió como si esa fuera una respuesta perfectamente buena. Dijo que su cuarto de huéspedes era mío por el tiempo que lo necesitara, y que su esposo Damián ya sabía que debían darnos espacio. Sentí una ola de alivio de tener a dónde ir. Alguien que entendía que tal vez yo no tenía todas las respuestas en ese momento. Nos detuvimos en un semáforo y Delfina se estiró y me apretó la mano. Dijo que decidiera lo que decidiera sobre mi matrimonio, ella me apoyaba. La luz se puso en verde y manejamos hacia su casa en silencio, pero era del tipo cómodo donde no necesitas llenar el espacio con palabras. La casa de Delfina olía a café y a algo horneándose. Damián estaba en la cocina sacando galletas del horno y me dio una mirada que era mitad compasión y mitad enojo en mi nombre. Dijo que iba de salida para darnos espacio, pero antes de irse necesitaba decir algo. Dejó la charola de galletas y me miró directamente. Me dijo que lo que Oliver hizo estuvo muy jodido, y que yo merecía algo mejor que ser tratada como un obstáculo para la fantasía de alguien. Su perspectiva masculina directa de alguna manera ayudó porque confirmó que no estaba exagerando ni siendo demasiado sensible como Oliver insinuó. Damián dijo que cualquier hombre que pase 2 meses planeando algo así sin el consentimiento genuino de su esposa ha olvidado lo que significa el matrimonio. Luego tomó sus llaves y salió por la cochera. Delfina nos sirvió café a las 2 y nos sentamos en la mesa de su cocina con las galletas calientes entre nosotras. Me pidió que le contara todo desde el principio. Le conté sobre el comportamiento raro de Oliver con Diana, la amabilidad excesiva, el arreglo de la perilla de 3 horas. Le conté sobre la plática seria donde propuso invitar a Diana a nuestra recámara, sobre descubrir los mensajes y las publicaciones del foro, sobre enterarme de que Diana estaba casada y contactar a Jorge. Le conté sobre la confrontación con Jorge apareciendo en lugar de participar en el encuentro planeado por Oliver. Delfina escuchó sin interrumpir, su cara endureciéndose a medida que avanzaba la historia. Cuando terminé se recargó en la silla y dijo, Oliver no cometió solo un error. Contó con los dedos todas las elecciones separadas que hizo durante 2 meses. Cada mensaje a Diana fue una elección. Cada publicación en el foro preguntando cómo convencer a esposas renuentes fue una elección. Cada cita de café discutiendo dinámicas y límites fue una elección. Cada mentira sobre dónde estaba o qué estaba haciendo fue una elección. Cada una fue una decisión separada de poner sus deseos por encima de mi comodidad, seguridad y dignidad. Lo dijo como si estuviera armando un caso legal y de repente yo también lo vi de esa manera. No un gran error, sino docenas de pequeñas traiciones que sumaban algo enorme. Le admití a Delfina que parte de mí se sentía estúpida por no ver las señales antes. Confié en que su amabilidad hacia Diana era inocente, que sus largas conversaciones con ella eran solo de buen vecino. Delfina se estiró sobre la mesa y tomó mi mano. Me recordó que la confianza en el matrimonio se supone que es lo predeterminado. Se supone que debes poder confiar en que tu pareja te diga la verdad, te incluya en las decisiones, se preocupe por tus sentimientos. Dijo que Oliver explotó esa confianza en lugar de honrarla. Y que eso era culpa de él, no mía. Señaló que yo sí noté que algo andaba mal. Por eso empecé a poner atención, por eso encontré su teléfono desbloqueado, por eso miré sus mensajes. Mi instinto sabía que algo estaba mal, aunque mi cerebro quería creer lo mejor de él. Hablamos durante horas, repasando cada detalle, y Delfina me ayudó a ver patrones que no había reconocido completamente. Como que los gestos románticos de Oliver a menudo involucraban que él decidiera lo que yo quería sin preguntarme. Cómo planeaba citas sorpresa a restaurantes que a mí no me gustaban, o me compraba regalos que eran más de su gusto que del mío. Cómo le decía a la gente que estábamos probando cosas nuevas en nuestro matrimonio sin consultar si yo me sentía cómoda con que él compartiera eso. Todas esas pequeñas formas en que me trataba como un proyecto a administrar en lugar de una socia con quien comunicarse.
El sol se estaba poniendo fuera de la ventana de la cocina de Delfina y me di cuenta de que habíamos estado hablando por 6 horas. Mi celular había estado vibrando en mi bolsillo, pero lo había estado ignorando. Finalmente lo saqué y vi 12 mensajes de texto de Oliver preguntando cuándo iba a regresar a casa, si podíamos hablar, si estaba bien, si esto significaba que nos estábamos separando. Cada mensaje se volvía más preocupado y desesperado. Me sentí molesta de que ni siquiera pudiera darme un día de espacio sin hacerlo tratar sobre su ansiedad. A la mañana siguiente en casa de Delfina, desperté en su cuarto de huéspedes y por un segundo olvidé dónde estaba. Luego todo regresó de golpe y recordé que no estaba en mi propia cama porque mi esposo pasó 2 meses planeando acostarse con nuestra vecina. Mi teléfono mostraba más mensajes de Oliver durante la noche. Uno a las 11 preguntando si estaba segura. Uno a las 2 de la mañana diciendo que no podía dormir. Uno a las 6 preguntando si podía llamarme. Le contesté un solo mensaje diciéndole que hablaría cuando estuviera lista y que necesitaba darme el espacio que pedí en lugar de hacerlo más difícil con contacto constante. Respondió inmediatamente preguntando cuánto tiempo necesitaba y no contesté porque genuinamente no sabía. Delfina tocó suavemente y entró con café. Se sentó en la orilla de la cama y preguntó cómo dormí. Le dije que no muy bien y asintió como si lo esperara. Dijo que había estado pensando en todo lo que le conté ayer y quería sugerir algo, pero que podía decir que no si no estaba lista. Me senté y tomé la taza. Me dijo que tal vez quisiera hablar con una consejera profesional para procesar todo. Me recomendó a alguien llamada doctora Fabiola Hernández, que trabaja con personas lidiando con traición en relaciones y confianza rota. Sentí una resistencia inmediata, como si hablar con una terapeuta significara admitir que mi matrimonio estaba roto más allá de cualquier arreglo. Delfina debió verlo en mi cara porque dijo que buscar apoyo no es admitir la derrota. Es en realidad tomar el control de mi sanación en lugar de dejar que las decisiones de Oliver controlen cómo me siento. Señaló que he estado lidiando con su traición por días y tener a alguien entrenado para ayudar a la gente a pasar por esto podría darme herramientas que no tengo por mi cuenta. Lo pensé mientras tomaba mi café. Parte de mí quería manejar esto yo sola, probar que no necesito ayuda, pero otra parte sabía que me estaba ahogando y tal vez alcanzar un salvavidas no es debilidad. Le pedí a Delfina el número de la doctora. Fabiola y ella ya lo estaba buscando en su teléfono. Marqué el número y miré la pantalla un minuto antes de presionar llamar. El teléfono del consultorio sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Una mujer con voz calmada preguntó cómo podía ayudarme. Le dije que necesitaba agendar una cita y preguntó si había visto a Fabiola antes. Dije que no, que era mi primera vez. Preguntó qué me traía por ahí y me di cuenta de que tenía que explicar todo el desastre a una extraña. Le di la versión corta sobre mi esposo planeando acostarse con nuestra vecina a mis espaldas y cómo descubrí que ella era casada. Hubo una pausa en la línea como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Luego me dijo que la doctora Fabiola tenía experiencia con casos de violaciones de límites y reconstrucción de confianza. Dijo que tenía una apertura el jueves por la tarde a las 3. La tomé. Después de colgar sentí esta extraña mezcla de alivio y pavor porque hacer la cita hacía todo más real. Como si estuviera admitiendo oficialmente que mi matrimonio estaba lo suficientemente roto como para necesitar ayuda profesional. Delfina regresó al cuarto de huéspedes y preguntó si había llamado. Asentí y le conté de la cita del jueves. Me apretó el hombro y dijo que estaba haciendo lo correcto al buscar apoyo en lugar de tratar de manejar esto sola. 2 días después estaba sentada en el sofá de Delfina leyendo cuando hubo golpes fuertes en la puerta principal. Delfina estaba arriba y Damián estaba en la cocina haciendo el almuerzo. Él fue a abrir y escuché la voz de Oliver preguntando dónde estaba yo. Damián le dijo que yo pedí espacio y que Oliver necesitaba respetar eso. La voz de Oliver se puso más fuerte diciendo que yo era su esposa y que tenía derecho a hablar conmigo. Podía escuchar todo desde la sala. La respuesta de Damián fue firme y clara. Dijo que los derechos funcionan en ambos sentidos, y que yo tengo el derecho al espacio cuando lo pido. Oliver intentó pasar por su lado, pero Damián bloqueó la entrada. Él es más grande que Oliver y no se movió. Oliver exigió saber cuándo iba a regresar a casa y Damián le dijo que eso era entre Oliver y yo cuando yo estuviera lista para discutirlo, no antes. Oliver discutió por otro minuto, pero Damián solo se quedó ahí sólido e inamovible hasta que Oliver finalmente se rindió y se fue. Escuché su carro arrancar y alejarse. Damián cerró la puerta y entró a la sala. Le agradecí por intervenir y se sentó frente a mí. Dijo que era obvio que Oliver necesitaba escuchar un límite duro de otro hombre. Luego agregó que la forma en que Oliver dijo ella es mi esposa, como si fuera un reclamo de propiedad, realmente le molestó. Señaló que Oliver me estaba tratando como propiedad en lugar de como una persona con voluntad propia. Ese es exactamente el problema con todo lo que hizo Oliver. Damián dijo que Oliver actuó como si tuviera el derecho de tomar decisiones sobre mi cuerpo y mi vida íntima sin mi consentimiento real solo porque estamos casados. Me sentí agradecida de que Damián lo entendiera sin que yo tuviera que explicarlo. Llegó el jueves y manejé al consultorio de la doctora Fabiola en un edificio en el centro. La sala de espera tenía sillas cómodas y luz suave. Llené los formularios preguntando sobre mi historial médico y situación actual. Cuando Fabiola me llamó, era más joven de lo que esperaba, tal vez a principios de sus 40, con ojos amables y una presencia tranquila. Su oficina tenía un sofá y 2 sillas. Tomé el sofá. Me pidió que le contara qué me trajo ahí y empecé a hablar. Decir todo en voz alta a una extraña lo hizo sentir más real y permanente.
como si una vez que dijera las palabras se convirtieran en hechos sólidos en lugar de esta pesadilla de la que podría despertar. Fabiola escuchó sin interrumpir ni juzgar. Tomaba notas a veces, pero mayormente solo ponía atención. Cuando terminé, hizo preguntas que me ayudaron a ver patrones que no había reconocido del todo, como que los gestos románticos de Oliver a menudo involucraban que él decidiera lo que yo quería sin preguntarme. Preguntó sobre otras veces que él hizo suposiciones sobre mis preferencias. Me di cuenta de que hacía esto constantemente. Planeaba citas sorpresa a restaurantes que a mí no me gustaban porque a él le gustaban. Me compraba ropa y estilos que él prefería. Le decía a la gente que estábamos probando cosas nuevas en nuestro matrimonio sin consultar si yo estaba cómoda. Todas esas pequeñas formas en que me trataba como un proyecto a administrar en lugar de una socia con quien comunicarse honestamente. Fabiola me ayudó a ver cómo la situación de la vecina no fue un incidente aislado, sino el ejemplo más grande de un patrón que ha estado ahí por años. Fabiola explicó que reconstruir la confianza después de este tipo de violación no se trata de perdonar rápido o dejarlo pasar. Dijo que se trata de que Oliver haga un trabajo sostenido para entender por qué se sintió con derecho a tomar esas decisiones. Necesita demostrar a través de acciones con el tiempo que ha cambiado su forma de pensar. Fue clara en que este tipo de cambio toma meses o años, no semanas. Me advirtió que algunas personas se disculpan y prometen cambiar, pero en realidad solo están manejando los sentimientos de su pareja para volver a estar cómodos. El cambio real requiere examinar por qué alguien se sintió con derecho a violar los límites en primer lugar. Significa sentarse con la incomodidad y la vergüenza en lugar de apresurarse a sentirse mejor a través de la seguridad. Preguntó si Oliver ha mostrado algún entendimiento de por qué lo que hizo estuvo mal más allá de solo sentirse mal por haber sido atrapado. Pensé en sus disculpas y me di cuenta de que han sido mayormente sobre él sintiéndose terrible y queriendo que yo lo perdone para que él pueda dejar de sentirse mal, no sobre entender lo que me hizo a mí. Fabiola asintió como si esperara esa respuesta. Dijo que esa es la diferencia entre alguien que quiere evitar consecuencias y alguien que quiere cambiar de verdad. Le pregunté a Fabiola si creía que los matrimonios pueden recuperarse de traiciones como esta. Se quedó callada un momento antes de responder. Dijo que algunos lo hacen y otros no, dependiendo de si la persona que causó el daño está dispuesta a hacer el trabajo genuino versus solo manejar los sentimientos de su pareja. Explicó que la recuperación requiere que el traidor asuma total responsabilidad sin excusas para entender el impacto de sus acciones y cambiar el pensamiento que llevó a la traición en primer lugar. También requiere que la pareja traicionada esté dispuesta a mantenerse abierta a reconstruir la confianza si ve un cambio real. Pero fue clara en que no todo matrimonio debe ser salvado. A veces la opción más saludable es irse. Dijo que necesito observar las respuestas de Oliver con el tiempo para ver en qué categoría cae. ¿Se pone a la defensiva cuando expreso dolor o escucha y valida mi experiencia? ¿Pone excusas o asume total responsabilidad? ¿Espera que lo supere rápido o entiende que esto tomará el tiempo que tenga que tomar? La distinción me ayuda a entender qué necesito observar en el comportamiento de Oliver de aquí en adelante. Esa noche Oliver me escribió preguntando si me reuniría con él para tomar un café y hablar. Prometió que no me presionaría sobre regresar a casa. Miré el mensaje por un rato antes de responder que lo vería mañana en la cafetería de la calle principal a las 10. Delfina me vio mirando el teléfono y preguntó si todo estaba bien. Le conté sobre la petición de Oliver y que acepté verlo. Se ofreció a esperar en su carro cerca por si necesitaba respaldo. Acepté porque tenerla cerca me hacía sentir más segura. Le escribí a Oliver confirmando la hora y el lugar. Respondió inmediatamente con solo un ok y un emoji de corazón. El emoji de corazón se sintió presuntuoso, como si pensara que ya estábamos en camino de volver a la normalidad. No le respondí. A la mañana siguiente llegué a la cafetería 5 minutos antes. Delfina se estacionó cruzando la calle donde podía ver a través de la ventana. Pedí té y me senté en una mesa en la esquina. Oliver llegó exactamente a tiempo viéndose terrible. Tenía ojeras oscuras y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella. Pidió café y se sentó frente a mí. Antes de que pudiera decir nada se lanzó a una disculpa sobre cómo lo arruinó y quiere hacer lo que sea necesario para arreglarnos. Sus palabras salían rápidas y desesperadas. Levanté mi mano para detenerlo. Le dije que necesitaba que escuchara más de lo que hablaba en ese momento porque su versión de arreglar las cosas ha sido el problema. Cerró la boca y asintió, pero podía ver lo difícil que era para él no seguir hablando. Le dije a Oliver que necesitaba que entendiera que no solo cometió un error o se dejó llevar. Sistemáticamente planeó violar mis límites durante 2 meses. Me discutió con otra mujer como si yo fuera un obstáculo a vencer. Creó una vida secreta entera alrededor de esta fantasía con publicaciones en foros y mensajes y citas de café. Cada una de esas fue una elección separada que mostró que priorizó sus deseos sobre mi humanidad. Observé su cara mientras hablaba. Miró hacia su taza de café y apretó la mandíbula. Podía notar que quería defenderse, pero estaba tratando de contenerse. Continué. Le dije que cada mensaje a Diana fue una elección. Cada publicación en el foro preguntando cómo convencerme fue una elección. Cada mentira sobre a dónde iba fue una elección. Cientos de elecciones durante 2 meses para traicionarme mientras fingía que todo estaba bien. Oliver finalmente habló tratando de explicar que pensó que estaba mejorando nuestro matrimonio. Dijo que leyó en línea que las parejas que prueban cosas nuevas permanecen juntas más tiempo. Tenía miedo de que nos estuviéramos volviendo aburridos. Su voz se quebró cuando dijo aburridos como si eso fuera lo peor que podría pasar.
Le señalé que su miedo al aburrimiento no justifica tratarme como un proyecto a arreglar en lugar de una socia con quien comunicarse honestamente. Le pregunté por qué nunca habló conmigo sobre sentirse aburrido. ¿Por qué se fue directo a planear meter a alguien más en nuestra cama sin tener una conversación real primero? No tuvo una buena respuesta. Murmuró algo sobre no saber cómo sacar el tema. Le dije que ese es exactamente el problema. En lugar de estar incómodo por una conversación conmigo, eligió ser engañoso por 2 meses. Eligió su comodidad sobre mi consentimiento. Saqué a colación las publicaciones del foro donde me llamó sosa y dijo que necesitaba a alguien que me enseñara a ser divertida. La cara de Oliver se torció como si lo acabara de golpear. Dijo que estaba desahogando frustración y no lo decía en serio de la forma en que sonaba. Le dije que considerara que tal vez sí lo decía en serio, y eso es parte de lo que necesita cambiar. ¿Cómo piensa sobre mí cuando no encajo en sus fantasías? Abrió la boca para discutir, luego la cerró. Su café seguía intacto entre sus manos. Podía verlo tratando de encontrar una forma de defenderse sin sonar peor. Se decidió por el silencio, lo cual es probablemente la elección más inteligente que ha hecho en meses. Seguí porque necesitaba que escuchara esto. Esas publicaciones no eran solo desahogo. Eran él buscando validación de extraños de que yo era el problema, de que yo era aburrida y necesitaba arreglo. Escribió esas cosas mientras se acostaba junto a mí en la noche, mientras desayunaba frente a mí, mientras fingía que todo estaba bien. Oliver finalmente preguntó qué necesitaba de él para siquiera considerar trabajar en el matrimonio. Su voz se quebró en la palabra matrimonio como si ya estuviera de luto por él. Le dije que soy honesta en que no lo sé completamente todavía, pero empieza con él asumiendo responsabilidad real sin excusas o explicaciones que minimicen lo que hizo. Necesita sentarse con la incomodidad de haber causado daño en lugar de apresurarse a hacerse sentir mejor a través de mi perdón. Asintió, pero pude notar que quería una lista de verificación, un camino claro para arreglar esto. Todavía está pensando en términos de acciones que puede tomar para resolver el problema en lugar de entender por qué su pensamiento estaba roto en primer lugar. Lo veo procesar esto y veo la frustración acumulándose. Quiere que le dé pasos a seguir para sentir que está haciendo algo productivo. Le digo que ese es exactamente el problema. Ya está saltando a qué necesita hacer en lugar de sentarse con lo que ha hecho. Le dije a Oliver, me voy a quedar con Delfina por al menos otra semana, y necesito que no me contactes a menos que yo te busque primero. Todo su cuerpo se tensó. Empezó a protestar diciendo que deberíamos estar trabajando en esto juntos, que la separación empeorará las cosas. Me mantuve firme y dije que esto es lo que necesito ahora. Él luchó con este límite, su mandíbula moviéndose como si estuviera masticando argumentos que sabe que no debe decir. Después de un largo silencio, estuvo de acuerdo, y pude ver que es difícil para él no tener el control de los tiempos para la reconciliación. Quiere administrar cuando arreglamos las cosas, cuando avanzamos, cuando lo perdono. Quitarle ese control claramente le molesta más que la separación real. Antes de irme de la cafetería, Oliver se estiró sobre la mesa como si fuera a tomar mi mano. Me hice para atrás instintivamente y vi el dolor cruzar por su cara. Retiró su mano y se disculpó por sobrepasarse. Al menos está aprendiendo algo sobre límites, aunque le tomó volar nuestro matrimonio para llegar aquí. De regreso con Delfina, me siento agotada pero un poco más clara sobre lo que necesito. Me duele la cabeza por la conversación y siento el pecho apretado. Delfina está en la cocina haciendo sopa cuando entro. Me da un vistazo a la cara y me sirve té sin preguntar. Se sienta frente a mí en su mesa de cocina y espera. Le cuento sobre la conversación en la cafetería, sobre la cara de Oliver cuando mencioné las publicaciones del foro, sobre cómo todavía no lo entiende del todo. Delfina escucha sin interrumpir, solo asintiendo en los lugares correctos. Cuando termino, dice que suena a que Oliver está empezando a escuchar que su perspectiva no es la única que importa, empezando a enfatiza, lo que significa que aún no llega ahí. Tiene razón y lo sé. Oliver está haciendo el mínimo de escuchar, pero sigue enfocado en arreglar las cosas en su tiempo. Sigue pensando en lo que esto significa para él en lugar de lo que me hizo a mí. Delfina pregunta si quiero quedarme más de una semana y le digo que tal vez. Dice que su cuarto de huéspedes es mío todo el tiempo que lo necesite. Su esposo Damián asoma la cabeza para saludar y luego desaparece de vuelta a su oficina. Estoy agradecida de que me den espacio mientras se aseguran de que no esté sola. La tarde siguiente tengo mi segunda sesión con Fabiola. Le cuento sobre la conversación con Oliver, sobre su pregunta inmediata de qué necesita hacer para arreglar esto. Fabiola asintió como si esperara esto. Me ayuda a ver que el salto inmediato de Oliver a ¿qué necesito hacer para arreglar esto? Sigue siendo sobre él manejando resultados en lugar de sentarse con lo que ha hecho. Ese es un patrón que debo observar. Dice que las personas que causan daño a menudo quieren apresurarse a las soluciones porque sentarse con la culpa es incómodo, pero apresurarse a arreglar las cosas es otra forma de controlar la situación en lugar de dejar que la persona dañada marque el paso de la sanación. Esto tiene tanto sentido. Casi me hace enojar. No lo vi yo misma. Oliver ha estado tratando de controlar cada aspecto de esto desde el principio. Primero controlando la fantasía, luego controlando cómo debería yo responder a ella. Ahora controlando qué tan rápido nos reconciliamos. Fabiola pregunta qué quiero yo en lugar de qué quiere Oliver. Y me doy cuenta de que he estado tan enfocada en sus acciones que no he pensado suficiente en mis propias necesidades. Le digo que quiero tiempo. Quiero que deje de actuar arreglos y empiece a cambiar de verdad. Quiero no sentir que me están administrando.
Fabiola escribe algo en sus notas y dice que esos son buenos puntos de partida para mi propio trabajo de sanación. Fabiola sugiere que podría beneficiarme de hablar con su colega, el doctor Mauricio Hernández, quien se especializa en trauma por traición. Explica que lo que estoy experimentando no son solo problemas de relación, sino trauma real por tener mi realidad y seguridad violadas. La palabra trauma se siente dramática cuando la dice primero. Pienso en trauma como algo que le pasa a la gente en guerras o accidentes, no a esposas suburbanas cuyo esposo sexteó con la vecina. Pero Fabiola explica que la traición por alguien en quien confías y de quien dependes crea un tipo específico de trauma que afecta cómo tu cerebro procesa la seguridad y las relaciones. Cuando pienso en cómo no puedo dormir y sigo repitiendo todo, cómo salto cuando escucho la voz de Oliver, cómo me siento enferma cuando pienso en esos mensajes, tal vez trauma es la palabra correcta. Se siente demasiado grande, pero también precisa. Fabiola me da la tarjeta de Mauricio y dice que tiene una apertura esta semana si quiero tomarla. Me guardo la tarjeta y digo que lo pensaré. Pero ya sé que voy a llamarlo porque necesito ayuda para entender por qué me siento tan rota por algo que otra gente podría ver como solo un problema de pareja. Me reúno con Mauricio 2 días después en una oficina que huele a café y tiene luz suave. Es más joven de lo que esperaba, tal vez 40, con ojos amables y una forma fácil de hablar que me hace sentir menos nerviosa. Le doy la versión corta de lo que pasó, y no parece sorprendido ni juzgón. Solo asiente y dice: el trauma por traición sucede cuando alguien de quien dependemos para nuestra seguridad se convierte en la fuente de amenaza. Eso es exactamente lo que hizo Oliver cuando priorizó su fantasía sobre mi bienestar. Explica que mi cerebro está reaccionando a Oliver de la forma en que reaccionaría a cualquier amenaza porque Oliver violó el acuerdo fundamental del matrimonio, que es que tu pareja te mantiene segura. Cuando esa seguridad desaparece, tu sistema nervioso entra en modo de alerta constante. Todo lo que dice Mauricio me hace sentir menos loca por mis reacciones. Le cuento sobre no poder dormir, sobre repetir los mensajes una y otra vez, sobre sentirme enferma cuando Oliver intenta tocarme. Dice que esas son respuestas normales de trauma, no señales de que soy débil o exagerada. Entender esto como trauma en lugar de solo sentimientos heridos me ayuda a darle sentido a mis reacciones intensas. No estoy siendo dramática. Mi cerebro está tratando de protegerme de alguien que probó no ser seguro. Mauricio me enseña algunas técnicas para manejar la ansiedad y los pensamientos intrusivos. Ejercicios de respiración que parecen demasiado simples para funcionar, pero que en realidad ayudan cuando los pruebo. Formas de conectarme con el presente cuando empiezo a caer en el espiral de repetir todo lo que hizo Oliver. Explica que el trauma vive en el cuerpo, no solo en la mente. Así que necesito formas físicas de calmar mi sistema nervioso. Luego dice algo que me da ganas de llorar. Valida que querer espacio de Oliver en este momento es una respuesta protectora saludable en lugar de que yo esté siendo difícil o rencorosa. Este permiso para protegerme se siente revolucionario porque fui criada pensando que las esposas deben priorizar el matrimonio sobre sus propias necesidades. Mi mamá siempre decía que el matrimonio requiere trabajo y sacrificio. Mis amigas hablan de compromiso y encontrarse a la mitad. Pero Mauricio me está diciendo que protegerme de alguien que me dañó no es ser difícil. Es ser inteligente. Salgo de su oficina sintiéndome más ligera de lo que me he sentido en semanas. Como si alguien finalmente me diera permiso de confiar en mis propios instintos sobre lo que necesito. Esa noche Oliver escribe preguntando si iría a terapia de pareja con él. Encontró un terapeuta que tiene disponibilidad y piensa que deberíamos empezar a trabajar en nosotros juntos. Miro el mensaje por un largo tiempo antes de responder. Le digo que no estoy lista para eso todavía porque él necesita hacer trabajo individual primero para entender sus propios patrones antes de que podamos trabajar en nosotros juntos. Su respuesta llega rápido, diciendo que él sí está haciendo trabajo individual. Tuvo una sesión la semana pasada. Una sesión. Como si eso fuera suficiente para deshacer meses de pensamiento con derecho y violaciones de límites. Le respondo que necesito que haga más trabajo en sí mismo antes de que yo esté lista para sentarme en un cuarto y trabajar en nosotros. Manda 3 mensajes seguidos sobre cómo la separación está empeorando las cosas y que necesitamos estar trabajando juntos. Puedo sentir su frustración a través de la pantalla. Finalmente acepta encontrar su propio terapeuta y hacer trabajo individual. Pero su acuerdo se siente renuente, como si me estuviera dando el avión en lugar de entender por qué importa. A la mañana siguiente, Delfina menciona que Diana en la casa de Jorge ha estado callada desde la confrontación. Dice que Jorge ha estado en casa más de lo usual. Su camión estacionado en la entrada la mayoría de los días en lugar de estar fuera por semanas. Me pregunto si él realmente está cumpliendo con lidiar con el patrón de Diana esta vez, o si solo está en perfil bajo hasta que la atención del vecindario se desvanezca. Parte de mí espera que Jorge esté poniendo límites reales con Diana de la forma en que yo intento ponerlos con Oliver. Otra parte de mí piensa que Diana solo esperará hasta que las cosas se calmen y empezará el mismo patrón de nuevo en 6 meses o un año. La gente como ella no cambia solo porque la atraparon. Cambian cuando enfrentar consecuencias reales importa más que obtener lo que quieren. No sé si Jorge tiene en él ser esa consecuencia. Se veía tan cansado cuando apareció en nuestra casa, como si ya se hubiera rendido pero estuviera siguiendo los movimientos de todos modos. Veo mi propio posible futuro en el agotamiento de Jorge y me asusta. La agente se llama Leti y suena profesional en el teléfono cuando le explico mi situación sin entrar en detalles sobre por qué podría necesitar vender.
Me pide que lleve nuestros estados de cuenta de la hipoteca y registros del predial a su oficina la tarde siguiente. Junto todos los papeles financieros del archivero en nuestra oficina de casa mientras Oliver está en el trabajo, sacando copias de todo para que no note que falta nada. La oficina de Letty está en una plaza comercial cerca del supermercado. Y cuando llego ya tiene la información de nuestra propiedad en su computadora. Me guía a través del valor actual de mercado de nuestra casa y lo que todavía debemos en la hipoteca. Después de los costos de cierre y honorarios de la agencia, nos repartiríamos alrededor de 1.600.000 pesos si vendiéramos ahora mismo. Letty explica que con mi ingreso sola podría calificar para una hipoteca en un lugar más pequeño, tal vez un departamento o condominio en un vecindario menos caro. Me enseña listados en mi rango de precio y la mayoría se ven bien. Nada especial pero habitables. Saber que tengo opciones hace que mi pecho se sienta menos apretado porque no estoy atrapada financieramente incluso si el matrimonio termina. Letty me da su tarjeta y dice que le llame para avanzar y no presiona ni hace preguntas sobre mis tiempos. Le agradezco y manejo a una cafetería para sentarme con esta información por un rato. A la mañana siguiente busco en línea abogados de divorcio en mi área y encuentro a uno llamado licenciado Roberto Barajas, que tiene buenas reseñas y ofrece consultas gratis. Su asistente me agenda para esa misma tarde durante su hora de comida. La oficina de Roberto está en el centro en un edificio viejo con pisos que crujen y paneles de madera oscura que hace que todo se sienta serio. Tiene tal vez 50 años, con canas y lentes de lectura, y me da un apretón de manos firme antes de sentarse frente a mí con un bloc de notas amarillo. Le digo que no he decidido nada todavía, pero quiero entender qué implicaría el divorcio si elijo ese camino. Roberto hace preguntas básicas sobre la duración de nuestro matrimonio. Si tenemos hijos, ¿qué bienes poseemos juntos? Le explico sobre la casa y nuestros carros y cuentas de retiro. Escribe todo en columnas ordenadas y luego explica cómo funciona la división de bienes en nuestro estado. Todo lo adquirido durante el matrimonio se divide 50-50 a menos que acordemos lo contrario. Pregunta si Oliver impugnaría el divorcio y digo, no sé, actualmente está tratando de arreglar las cosas, pero no estoy segura si eso cambia quién es fundamentalmente. Roberto asiente como si hubiera escuchado esto 1000 veces antes. Explica la línea de tiempo para el divorcio en nuestro estado, cómo toma al menos 6 meses desde la solicitud hasta la finalización, incluso si todo es de mutuo acuerdo. Si Oliver pelea, el proceso podría tomar 1 año o más y costar decenas de miles en honorarios legales. Me recomienda que empiece a documentar todo ahora por si acaso, guardando copias de registros financieros y cualquier evidencia del comportamiento de Oliver que pudiera importar después. Pregunto qué tipo de evidencia importa y Roberto dice que prueba de infidelidad puede afectar las cosas, aunque en nuestro estado, mayormente solo acelera el proceso en lugar de cambiar la división de bienes. Le agradezco por su tiempo y dice que llame si decido proceder. Caminando de regreso a mi carro me siento extraña, como si estuviera planeando algo que no estoy segura de querer, pero necesito estar preparada de todos modos. Esa noche en casa de Delfina, le cuento sobre la reunión con Letty y Roberto. Pregunta cómo me siento sobre todo y admito que estoy aliviada de saber que tengo opciones, que no estoy atrapada por dinero o falta de información. Delfina dice que esa es una planeación inteligente, que el conocimiento es poder, especialmente cuando tratas con alguien que te quitó el poder mintiendo y maquinando a tus espaldas. Al día siguiente, Oliver escribe diciendo que encontró un terapeuta y tuvo su primera sesión ayer. Dice que fue difícil pero bueno, que está empezando a ver algunas cosas sobre sí mismo que no reconocía antes. Leo su mensaje 3 veces tratando de descifrar si lo dice en serio o si solo está diciendo lo que cree que quiero escuchar. Le respondo que me da gusto que esté haciendo el trabajo, pero no agrego nada alentador porque una sesión de terapia no borra meses de traición y planeación. Oliver responde preguntando cuándo podemos hablar en persona y le digo que no estoy lista todavía. Manda un emoji de carita triste que se siente manipulador, como si estuviera tratando de hacerme sentir culpable por protegerme. Le enseño el mensaje a Delfina y ella pone los ojos en blanco ante el emoji, diciendo que él todavía está tratando de manejar mis emociones en lugar de lidiar con las suyas. 2 días después tengo otra cita con Mauricio. Le cuento sobre la reunión con la agente de bienes raíces y el abogado de divorcio y cómo tener esa información me hace sentir más en control. Mauricio dice que reunir información es exactamente lo correcto, porque me da capacidad de decisión en una situación donde Oliver me quitó esa capacidad al hacer planes sin mi consentimiento real. Explica que tener opciones reduce la respuesta de pánico en la que mi cerebro ha estado atorado porque ahora sé que estoy tomando decisiones en lugar de ser forzada a lo que Oliver quiera. Hablamos sobre qué condiciones necesitaría yo para sentirme segura regresando a casa si decido intentar trabajar en el matrimonio. Me doy cuenta de que necesito que Oliver duerma en el cuarto de huéspedes por un largo tiempo, no solo unas noches. Necesito que respete mi espacio físico sin presionarme por afecto o intimidad. Necesito que siga yendo a terapia consistentemente, no solo una sesión y luego renunciar cuando se ponga incómodo. Mauricio me ayuda a escribir estos requerimientos para que pueda comunicarlos claramente a Oliver cuando esté lista. 3 semanas después de la confrontación con Jorge y Diana, despierto una mañana en casa de Delfina y me doy cuenta de que estoy lista para ir a casa. No porque todo esté arreglado o porque haya perdonado a Oliver, sino porque no puedo vivir en el cuarto de huéspedes de mi amiga para siempre, y necesito ver si los cambios de Oliver son reales o solo una actuación temporal.
Le escribo a Oliver que quiero ir a casa, pero tengo condiciones que necesitamos discutir primero. Llama inmediatamente en lugar de responder por mensaje y contesto. Suena ansioso y esperanzado y lo corto antes de que pueda empezar a hacer promesas. Le digo que necesito que duerma en el cuarto de huéspedes indefinidamente, que no estoy lista para compartir cama o estar físicamente cerca. Necesito que respete mis límites emocionales sin presionarme para hablar de nosotros o trabajar en la relación antes de que yo esté lista. Necesito que continúe la terapia individual cada semana y me muestre que realmente está haciendo el trabajo, no solo cumpliendo el requisito. Oliver accede a todo rápidamente, tal vez demasiado rápido, y me pregunto si realmente entiende lo que estoy pidiendo o si solo está diciendo que sí para que regrese a la casa. Le digo que iré a casa mañana y más le vale tener el cuarto de huéspedes arreglado adecuadamente. Al día siguiente, Delfina me ayuda a empacar mis cosas y me lleva a casa. El carro de Oliver está en la entrada y cuando entro con mi maleta, la casa huele a productos de limpieza. Fregó todo, aspiró todas las alfombras, lavó toda la ropa. La sala se ve diferente y me toma un minuto darme cuenta de que reacomodó los muebles, movió el sofá de donde estaba posicionado esa noche cuando tenía su configuración romántica planeada. También quitó el interruptor de luz tenue que instaló y puso el interruptor normal de vuelta. Oliver está parado en la puerta de la cocina viéndose nervioso y no intenta abrazarme ni tocarme. Solo dice bienvenida a casa en voz baja y pregunta si necesito ayuda con mi maleta. Le digo que yo puedo y llevo mis cosas arriba a nuestra recámara, que ahora es solo mi recámara. La puerta del cuarto de huéspedes está abierta y puedo ver que Oliver ha movido su ropa y artículos de baño ahí, puso su laptop en el pequeño escritorio. Las sábanas en nuestra cama son diferentes, unas nuevas que nunca había visto antes y agradezco que haya reemplazado las que compró específicamente para dormir con Diana. Vivir en la misma casa con Oliver mientras mantenemos estos límites se siente raro e incómodo. Los primeros días es muy cuidadoso a mi alrededor, dándome espacio y no tratando de forzar conversaciones. Hace café en la mañana y lo deja en la barra para mí, pero no se queda rondando esperando un gracias. Hace su propia lavandería y cocina sus propias comidas a menos que yo diga específicamente que quiero comer juntos. Lo observo para ver si este comportamiento respetuoso durará o si recaerá en presionar por lo que quiere. Una tarde noto que Oliver tiene su teléfono boca arriba en la mesa de centro y puedo ver que ha borrado a Diana de sus contactos. Me muestra sin que yo le pida que bloqueó su número y la eliminó de todas sus redes sociales. Abre su Instagram y Facebook para probar que ella ya no está ahí. También me muestra que dejó de seguir esos foros de diferencia de edad y borró su cuenta. Asiento, pero no le agradezco porque estas son cosas que nunca debió haber hecho en primer lugar, no logros que merezcan alabanza. A la mañana siguiente estoy sirviéndome café y veo por la ventana de la cocina que Diana está afuera checando su correo. Oliver baja y observo para ver qué hará. Echa un vistazo por la ventana, la ve e inmediatamente regresa arriba a su cuarto en lugar de encontrar una excusa para salir como solía hacer. Más tarde esa semana estoy trabajando en el jardín y Diana se acerca a su lado de la cerca. Intenta hacer plática y la ignoro completamente arrancando hierba y fingiendo que no existe. Oliver sale y nos ve y en lugar de unirse a la conversación o tratar de ayudar a Diana con algo, me pregunta si necesito algo de adentro y luego se mete a la casa. Estas pequeñas acciones importan más que sus palabras porque muestran que realmente está cambiando su comportamiento alrededor de ella en lugar de solo prometerlo. El camión de Jorge está estacionado en su entrada la mayoría de los días ahora en lugar de estar fuera por semanas, y me pregunto si finalmente está cumpliendo con poner límites reales con Diana o si solo la está monitoreando más de cerca. De cualquier forma, su casa se mantiene tranquila y no veo a Diana merodeando por el vecindario como solía hacerlo. Mi siguiente sesión de terapia con Fabiola sucede un martes por la tarde y me siento en su oficina sintiéndome cansada de tanto pensar que he estado haciendo sobre mi matrimonio. Pregunta cómo estoy manejando las decisiones que necesito tomar. Y le digo que algunos días se sienten más claros que otros. Asiente y dice que eso es normal, que sanar de una traición no sigue una línea recta donde te sientes mejor cada día hasta que de repente estás bien. Algunos días despierto pensando que tal vez Oliver y yo podemos reconstruir algo más fuerte de lo que teníamos antes. Algo construido sobre honestidad real en lugar de suposiciones que nunca discutimos realmente. Otros días no puedo imaginar volver a confiar en él porque cada vez que recuerdo esos mensajes o pienso en él planeando todo esto a mis espaldas, el enojo se siente fresco y vivo. Fabiola me dice que ambos sentimientos son válidos y no tengo que escoger uno y quedarme con él para siempre. Dice que tengo permitido tomarme tanto tiempo como necesite para decidir sobre mi matrimonio y no hay fecha límite para el perdón o la reconciliación. El alivio que siento al escuchar eso es enorme porque me he estado presionando para resolver todo rápido, para perdonar a Oliver y avanzar o decidir divorciarme y acabar con esto. Pero Fabiola dice que la sanación real toma el tiempo que tenga que tomar y apresurar el proceso solo para tener una respuesta no ayuda realmente a nadie. Esa noche, Oliver toca suavemente en la puerta de la recámara y pregunta si podemos cenar juntos. No para hablar de nuestra relación, o qué pasa después. Solo para comer y hablar de nuestros días como solíamos hacer antes de que todo se desmoronara. Acepto con cautela y nos sentamos a la mesa de la cocina con la pasta que él hizo y la conversación es incómoda al principio con pausas largas donde ambos buscamos temas seguros. Me cuenta sobre un proyecto en el trabajo y yo menciono algo chistoso que Delfina dijo ayer y lentamente la tensión se alivia solo un poco.
Me doy cuenta a mitad de la comida que de hecho he extrañado esto. La compañía simple de compartir comida y conversación con alguien que me conoce bien. La traición sigue ahí sentada entre nosotros como una tercera persona en la mesa. Pero también están 12 años de historia y todas las partes buenas de nuestro matrimonio que existían antes de que Oliver decidiera volar todo en pedazos. Cuando terminamos de comer, Oliver me agradece por aceptar cenar y no presiona por más. No pregunta si esto significa que estamos progresando o si lo he perdonado. Solo recoge los platos y regresa al cuarto de huéspedes. Y aprecio que esté aprendiendo a respetar límites sin necesitar elogios por ello. Unos días después, Oliver menciona durante una de nuestras breves conversaciones en la cocina que su terapeuta le está ayudando a entender algunas cosas sobre sí mismo. Es cuidadoso con cómo comparte esto, no usándolo como excusa, sino como un autoexamen genuino que se siente diferente de su actitud defensiva anterior. Dice que está trabajando en entender por qué se sintió con derecho a tomar decisiones sobre nuestra vida íntima sin mi consentimiento genuino. ¿Por qué pensó que planear todo con Diana y luego presentármelo como un hecho consumado era aceptable? Su terapeuta aparentemente le pidió que pensara sobre si me veía como una socia con igual voz o como alguien cuyas objeciones eran obstáculos a manejar y superar. Oliver admite que se está dando cuenta de que era lo segundo, que en algún punto del camino empezó a tratar mis límites como problemas a resolver en lugar de límites a respetar. Me dice que también está examinando por qué priorizó su fantasía sobre la realidad. ¿Por qué la idea de esta aventura con Diana se volvió más importante que la relación real que tenía conmigo? Escucho sin comentar mucho porque necesito ver si estas ideas llevan a cambios de comportamiento reales con el tiempo. No solo conciencia que se desvanece una vez que la crisis inmediata pasa. Me encuentro a Jorge en los buzones del vecindario una mañana y ambos nos congelamos por un segundo antes de reconocernos. Se disculpa de nuevo por el comportamiento de Diana y por todo el desastre y puedo ver que está agotado de lidiar con este patrón que se sigue repitiendo. Le digo que lamento que esté lidiando con esto una y otra vez, que debe ser difícil llegar a casa de viajes largos de trabajo para descubrir que tu esposa ha estado persiguiendo a otras personas a tus espaldas. Jorge asiente y dice que esta vez es diferente, que de hecho ha insistido en terapia de pareja y le dio a Diana consecuencias claras si viola los límites de nuevo. Dice que la ama pero está cansado de ser el que simplemente absorbe el daño y finge que todo está bien hasta el siguiente vecindario, la siguiente pareja en la que ella se fije. Puedo escuchar la resolución en su voz. Y espero por su bien que Diana realmente haga el trabajo esta vez en lugar de solo prometer cambiar hasta que Jorge se vaya a su siguiente viaje. Caminando de regreso a mi casa después de hablar con Jorge, pienso sobre los límites y lo que necesito de ahora en adelante con Oliver. Escuchar que Jorge finalmente está poniendo límites reales con Diana me hace darme cuenta de que necesito hacer lo mismo, que incluso si Oliver y yo decidimos reconstruir nuestro matrimonio, tendrá que ser un matrimonio completamente diferente al que teníamos antes. Necesitamos acuerdos explícitos sobre comunicación y consentimiento y respeto, cosas que aparentemente no teníamos establecidas con suficiente claridad incluso después de 12 años juntos. Yo pensé que teníamos esas cosas, pero las acciones de Oliver probaron que no. O al menos que él no las entendía de la forma en que yo lo hacía. Cualquier matrimonio que construyamos desde aquí necesita tener esos límites escritos y discutidos hasta que ambos estemos claros como el agua sobre lo que significan, no solo asumidos y dados por sentado. 4 semanas después de la confrontación, Oliver pregunta si estoy dispuesta a empezar terapia de pareja juntos ahora que ambos hemos estado haciendo trabajo individual. Lo pienso por un día completo antes de responder porque empezar terapia de pareja se siente como un gran paso, como decir que estoy dispuesta a intentar reconstruir en lugar de solo decidir terminar las cosas. Pero me doy cuenta de que quiero ver cómo nos comunicamos sobre cosas difíciles con apoyo profesional antes de tomar decisiones finales sobre si este matrimonio puede salvarse. Le digo a Oliver que sí, que intentaré la terapia de pareja con él y agendamos nuestra primera sesión con Fabiola para la semana siguiente. Nuestra primera sesión de terapia de pareja es intensa en formas que no esperaba del todo, aunque sabía que sería difícil. Fabiola nos tiene a ambos en su oficina y los problemas se sienten enormes y abrumadores cuando estamos sentados ahí juntos tratando de hablar de ellos. Oliver trata de explicar su perspectiva, y puedo sentirme enojando al escuchar algunas de sus explicaciones, y Fabiola tiene que redirigirnos varias veces cuando la conversación empieza a ir en círculos. Ella nos ayuda a entender que reconstruir la confianza requiere que Oliver sea consistentemente digno de confianza a lo largo del tiempo mientras yo trabajo en sanar de la traición, y que ninguno de los procesos puede ser apresurado o forzado. Dice que la confianza no se reconstruye a través de grandes gestos o promesas, se reconstruye a través de pequeñas acciones consistentes día tras día que prueban que alguien realmente ha cambiado. Oliver necesitará mostrarse diferente en docenas de pequeñas formas antes de que yo pueda sentirme segura con él de nuevo, y yo necesitaré hacer el trabajo de procesar mi dolor y enojo para que no envenene cada interacción que tengamos. Fabiola es clara en que este proceso toma meses o incluso años, no semanas, y no hay garantía de que funcione. Algunos matrimonios se recuperan de traiciones como esta y otros no. Y el resultado depende de si ambas personas están dispuestas a hacer el trabajo difícil y sostenido sin saber si será suficiente. Entre sesiones de terapia, Oliver continúa respetando los límites que hemos puesto y haciendo su propio trabajo individual. Noto pequeños cambios en cómo se comunica conmigo que se sienten genuinos, aunque me mantengo cautelosa sobre si durarán.
Pregunta en lugar de asumir las cosas ahora, checando si estoy cómoda con planes o decisiones en lugar de solo tomarlas y esperar que yo acepte. Cuando digo que algo me hace sentir incómoda, lo reconoce sin ponerse a la defensiva o tratar de convencerme de que estoy mal. Nota cuando me ha hecho sentir no escuchada y de hecho se disculpa específicamente por eso en lugar de ofrecer declaraciones vagas de lo siento que no abordan lo que hizo. Estos cambios importan porque son lo opuesto a cómo actuó durante toda la situación con Diana, donde tomó cada decisión sin mí y trató mi incomodidad como algo a vencer en lugar de respetar. Observo cuidadosamente para ver si este nuevo patrón se mantiene o si recaerá en sus viejas formas una vez que la crisis inmediata se desvanezca. Tomo una caminata sola una tarde y tengo un momento de claridad que se siente importante aunque no es sobre Oliver específicamente. Me doy cuenta de que independientemente de si Oliver y yo seguimos casados, he crecido a través de esta experiencia en formas que importan para toda mi vida. He aprendido a abogar por mí misma en lugar de solo aceptar las cosas para mantener la paz. He aprendido a poner límites y hacerlos valer en lugar de dejar que la gente los cruce repetidamente. He aprendido a reunir información y tomar decisiones desde un lugar de fuerza en lugar de miedo u obligación. Antes de que todo esto pasara, habría aceptado la propuesta de Oliver de traer a Diana a nuestra cama, aunque me hiciera sentir incómoda porque fui criada pensando que las buenas esposas priorizan la felicidad de su marido y no hacen olas. Pero he descubierto que puedo hacer olas cuando algo viola mis valores fundamentales y el mundo no se acaba cuando lo hago. Ya sea que mi matrimonio sobreviva o no, soy diferente ahora en formas que no quiero deshacer. 2 meses después de la confrontación, Oliver y yo tenemos una conversación decisiva que se siente diferente de todos nuestros intentos previos de discutir lo que pasó. Estamos sentados en la sala y él empieza a hablar sobre el daño que causó y por primera vez no lo minimiza ni trata de explicarlo con contexto sobre sus intenciones o miedos. Solo reconoce que me trató como un obstáculo para su fantasía en lugar de una socia cuyos sentimientos y límites importaban igual que sus deseos. Expresa remordimiento genuino por los meses de mentir y planear a mis espaldas, por la violación de discutir nuestra vida íntima con Diana sin mi conocimiento o consentimiento, por hacerme sentir que mi incomodidad era un problema conmigo en lugar de una respuesta razonable a sus violaciones de límites. Oliver dice que entiende ahora que las buenas intenciones no borran las acciones dañinas, que tener buenas intenciones mientras lastimas a alguien no hace que la herida sea menos real. Por primera vez desde que todo esto empezó, siento que él realmente entiende lo que hizo en lugar de solo sentirse mal por las consecuencias que está enfrentando. Esto no arregla todo ni hace que la traición desaparezca, pero importa porque el cambio real tiene que empezar con entendimiento real. Le digo a Oliver una noche después de cenar que todavía no sé si puedo confiar plenamente en él de nuevo o si nuestro matrimonio puede realmente recuperarse de esto. Se sienta frente a mí en la mesa de la cocina y asiente lentamente, sin tratar de discutir o convencerme de que todo estará bien. Dice que entiende y que no espera que yo tenga respuestas en ese momento. La falta de presión se siente extraña porque el viejo Oliver hubiera necesitado seguridad, hubiera presionado para que yo prometiera que estaríamos bien para que él pudiera sentirse mejor. Esta versión solo acepta la incertidumbre y dice que seguirá haciendo el trabajo independientemente de si decido quedarme. Observo su cara buscando señales de que está manejando mis sentimientos para hacerse sentir cómodo, pero no lo veo. Se ve incómodo con no saber nuestro resultado y está tolerando esa incomodidad en lugar de hacer que sea mi trabajo arreglar su ansiedad. Eso en sí mismo se siente como un cambio real, como si finalmente estuviera aprendiendo a sentarse con las consecuencias en lugar de tratar de controlar todo. Fabiola nos guía a través de la creación de acuerdos escritos durante nuestra siguiente sesión de pareja. Dice que necesitamos entendimientos explícitos sobre comunicación, límites y consentimiento de aquí en adelante porque obviamente no los teníamos claramente establecidos antes. Oliver y yo nos sentamos con cuadernos y realmente escribimos cosas como cómo manejaremos los desacuerdos sobre intimidad, qué cuenta como una violación de límites, cómo chequearemos con el otro sobre niveles de comodidad. Se siente raro poner estas cosas en papel como si estuviéramos redactando un contrato en lugar de ser personas casadas que deberían simplemente saber cómo tratarse. Pero Fabiola señala que asumir que simplemente sabemos es exactamente lo que nos trajo aquí. Oliver asumió que podía planear cosas sin mi consentimiento real. Yo asumí que él respetaba mis límites sin necesitar que se los deletreara. Dimos por hecho que estábamos en la misma página cuando estábamos leyendo libros completamente diferentes. Escribir estos acuerdos se siente como construir nuevos cimientos, ya que los viejos resultaron estar hechos de arena. Oliver sugiere agregar una regla sobre transparencia total con acceso a teléfono y computadora. Y me sorprende que ofrezca eso sin que yo lo pida. Dice que quiere que yo pueda checar en cualquier momento que me sienta preocupada, que no tiene nada que esconder ahora, y quiere probar eso a través de la acción. Decido después de otra semana de observar los cambios sostenidos de Oliver que quiero darle a nuestro matrimonio una oportunidad genuina de reconstruirse. Ha sido consistente por más de 2 meses con la terapia, los límites, los cambios de comunicación. Y eso sugiere crecimiento real en lugar de solo pánico por perderme. Le digo que estoy lista para regresar a nuestra recámara, y su cara se ilumina antes de que rápidamente agregue que nos moveremos al paso que yo necesite. Dejo claro que compartir cama no significa que todo esté arreglado o que la confianza esté reconstruida. La confianza regresa lentamente a través de acción consistente con el tiempo, no a través de una decisión de intentar de nuevo.
Tengo permitido cambiar de opinión si los patrones empiezan a revertirse a como eran antes. Oliver acepta todo esto sin tratar de negociar o presionar por más. Y movemos mis cosas de regreso a nuestro cuarto ese fin de semana. La primera noche se siente extraña, acostada junto a él de nuevo después de meses de separación. Pero también familiar en formas que había olvidado que extrañaba. No hacemos nada excepto dormir y Oliver no presiona por más. Solo me dice buenas noches y se queda en su lado de la cama. 6 meses después de la confrontación con Jorge y Diana, Oliver y yo hemos construido algo diferente de lo que teníamos antes. Nuestro matrimonio ahora involucra chequeos semanales sobre cómo nos sentimos ambos, conversaciones explícitas sobre límites que solían no decirse, y terapia continua, tanto individual como juntos. Somos más honestos el uno con el otro de lo que jamás fuimos en los primeros 12 años, más intencionales sobre asegurarnos de que ambos consentimos realmente las decisiones en lugar de que una persona asuma. Oliver pregunta antes de hacer planes que me involucren, revisa mi nivel de comodidad con las cosas en lugar de adivinar, y reconoce cuando me ha hecho sentir no escuchada. Yo pongo límites sin disculparme por tener necesidades. Hablo cuando algo me molesta en lugar de quedarme callada para mantener la paz y confío en mi propio juicio sobre lo que estoy dispuesta a aceptar. Ambos estamos haciendo el trabajo para construir algo más saludable que lo que teníamos. Algo basado en la realidad en lugar de suposiciones sobre cómo debería verse el matrimonio. Estoy genuinamente feliz con lo lejos que hemos llegado, aunque sé que siempre cargaremos la cicatriz de lo que pasó. La traición nos cambió permanentemente, pero tal vez eso no es del todo malo porque el matrimonio que teníamos antes estaba construido sobre mí no teniendo agencia total o voz. Esta nueva versión es una donde mis límites importan tanto como sus deseos, donde somos socios reales en lugar de una persona tratando de administrar a la otra. No es el matrimonio que pensé que tenía hace 12 años, pero es uno en el que realmente puedo confiar porque está construido sobre comunicación honesta y respeto mutuo, en lugar de suposiciones que resultaron estar equivocadas.